¿Está buscando trabajar en los Estados Unidos y tiene un empleador que esté dispuesto a patrocinarlo? Existe una categoría de visa que ayuda a personas que no tienen títulos avanzados ni habilidades excepcionales a obtener una visa para trabajar en los Estados Unidos. Hola a todos, soy María Cerrillo, asistente legal de inmigración en Brooks Law, y en este video hablaré sobre la categoría de Green Card EB3. La categoría de Green Card EB3 permite a personas con una experiencia laboral en oficios determinados obtener un trabajo en los Estados Unidos. Para poder calificar a este tipo de Green Card, el solicitante debe recibir una oferta de trabajo a tiempo completo y su empleador debe estar dispuesto a patrocinar todo el proceso migratorio. El proceso para obtener una Green Card EB3 se compone de 3 fases. 1. La certificación laboral, 2. La petición del visado y 3. La solicitud de residencia permanente. Para comenzar el proceso, primero el empleador debe obtener una certificación laboral del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y para obtenerlo deberá poder probar que no hay ciudadanos americanos o titulares de Green Card que sean elegibles o estén interesados en la oferta laboral que está ofreciendo, y además que tiene una capacidad financiera de garantizarle al trabajador extranjero el sueldo correspondiente a este oficio laboral. La segunda fase es la petición de visa EB3. El propósito de la petición de visa es demostrar a USCIS que primero que nada el trabajo ofrecido ha sido certificado por el Departamento de Trabajo. Segundo, que el trabajador extranjero cumple todos los requisitos enumerados en la certificación laboral. Y por último, que el empleador patrocinador tiene recursos suficientes para pagar el salario ofrecido. Tenga en cuenta que el proceso para aplicar es diferente. Dependiendo de en dónde se encuentra el empleado extranjero, una persona que aplica desde afuera de Estados Unidos deberá diligenciar y presentar el formulario I-140, que es una petición inmigrante de trabajador extranjero. Y una vez reciba la aprobación de esta petición, el empleado extranjero puede continuar con la solicitud de visa de inmigrante en la Embajada de Estados Unidos del país en donde se encuentre. Por otra parte, si el empleado ya se encuentra dentro de los Estados Unidos, trabajando legalmente con otro tipo de visa como H-1, podrá solicitar un ajuste de estatus. Y la tercera fase es la solicitud legal de residencia permanente. Suponiendo que el trabajador extranjero está en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante temporal, el extranjero y su familia pueden ser elegibles para solicitar el ajuste de estatus legal en el Centro de Servicio Regional de USCIS. Recuerde que los servicios de ciudadanía e inmigración en los Estados Unidos pueden tardar varios meses en aprobar la solicitud de ajuste de estatus de un extranjero. Si el trabajador extranjero no está en los Estados Unidos o no califica para el ajuste de estatus, entonces debe solicitar la visa de inmigrante en el consulado de los Estados Unidos, en su país de origen o país de residencia. Entonces, si usted es un empleador y está pensando en obtener una Green Card para un empleado extranjero y no está seguro de qué categoría elegir, o si usted es un trabajador extranjero y no sabe el camino que debe seguir para conseguir su residencia permanente, tenga en cuenta que la visa EB3 puede ser una de las mejores opciones. Si deseas obtener más información, comuníquese con Brooks Law. Para nosotros será un placer representarlo.